Oye, ¿sabías que puedes sacar dinero de un cajero automático en latín? Anda, pues no lo sabía, fíjate. Sí, sí. O que el lema de España, el famoso Plus Ultra, tiene una historia súper interesante ligada al descubrimiento de América. Ah, eso sí me suena más. Con Carlos V, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues hoy vamos a hacer una exploración a fondo del latín. Pero ojo, no como esa idea que tenemos de algo muerto, polvoriento. Claro, como algo de museo. Exacto, sino como una lengua con una historia increíble y que, aunque no lo parezca, sigue estando muy presente hoy. Para guiarnos en este viaje, tenemos delante unos extractos bastante completos de Wikipedia que nos van a servir de base. Fenomenal. Nuestra idea es entender bien de dónde vino el latín, cómo fue cambiando con el tiempo y por qué sigue siendo relevante, aunque no lo hablemos por la calle. Precisamente. Y yo creo que para empezar, lo suyo es situarlo, ¿no? El latín pertenece a la rama itálica de las lenguas indoeuropeas. Ajá. Nació allí, en el Lacio, la región de Roma. Y claro, su historia va totalmente de la mano de la expansión romana. O sea que donde llegaba Roma. Llegaba el latín. Al principio como lengua de soldados, de comerciantes, de administración. Y acabó imponiéndose en gran parte del Mediterráneo y Europa. Vale, pues vamos a desgranar un poco esa historia. Empecemos por el principio, el latín arcaico, ¿no? Eso es. Hablamos de un periodo muy largo, ¿eh? Desde los orígenes de Roma allá por el siglo VIII a.C. hasta más o menos el 75 a.C. Uf, muchísimo tiempo. ¿Y qué sabemos de ese latín tan antiguo? Me imagino que no habrá muchos textos. No, claro, los testimonios son escasos, principalmente inscripciones en piedra o metal. La más famosa quizás sea la del lápiz níger, la piedra negra, encontrada en el Foro Romano. ¿Y de cuándo es? Pues se data sobre el siglo VII a.C., imagínate. Y tiene una cosa muy curiosa, la escritura. Ah, sí, ¿qué tiene? Pues que no siempre iba de izquierda a derecha como ahora, a veces era al revés, de derecha a izquierda. Anda. O incluso en bustrófedon. ¿Bustro qué? Bustrófedon quiere decir que escribían una línea en un sentido y la siguiente en el sentido contrario, como si estuvieran arando un campo. ¡Qué barbaridad! Me cuesta hasta imaginar cómo se leía eso. Debía ser un lío. Hombre, para nosotros ahora sí, pero era su sistema. Ten en cuenta que la escritura aún no estaba tan estandarizada. Ya, claro. Bueno, y de ese latín, digamos, más primitivo, ¿cómo llegamos al latín clásico? Ese que estudiamos, el de Cicerón, Virgilio. ¿Fue una evolución natural de la calle? Pues no exactamente. A ver, el latín clásico, que situamos más o menos entre el 75 a.C. y el 200 después de Cristo, Ajá. fue en gran medida una creación, digamos, más consciente. Un estándar literario que fue pulido y perfeccionado por los grandes oradores como Cicerón, por poetas como Virgilio u Horacio, por historiadores como César o Tito Livio. O sea que fue la élite cultural la que lo modeló. Exacto. Se convirtió en la lengua de prestigio, el modelo de corrección. Era la que se enseñaba en las escuelas de gramática y retórica a las clases altas. La lengua de la gran literatura, de la filosofía, del derecho. El estándar culto, vamos. ¿Qué hablaba la gente normal en su día a día? ¿En el mercado, los soldados en el campamento? Dudo que hablarán como Cicerón en el Senado, ¿no? Muy buena pregunta. Y muy pertinente. Pues ahí es donde entra lo que llamamos latín vulgar. Ah, el famoso latín vulgar. Famoso y a veces malentendido. El propio Cicerón ya distinguía entre el lenguaje culto y el sermo vulgi, que significa literalmente el habla del vulgo, del pueblo. Pero, ¿eran como dos idiomas separados? No, no, en absoluto. Es un error común pensar eso. Eran más bien registros diferentes de la misma lengua. Piensa en el español de hoy. No hablamos igual en una conferencia que en casa con la familia, ¿verdad? Claro, usamos palabras distintas, construcciones más sencillas. Pues eso mismo. El latín clásico era el registro formal, escrito, literario. El latín vulgar era el registro informal, el hablado, el de la conversación cotidiana, el de la calle, el del ejército, el de la familia. Era el latín vivo y cambiante. Y claro, al ser el habla cotidiana, supongo que sería más difícil que quedara registrado por escrito. ¿Cómo sabemos cómo era entonces, si la gente no escribía como hablaba? Ese es el gran reto, desde luego. No tenemos grabaciones, obviamente. Claro. Así que nos basamos en pistas, en fuentes indirectas. Por ejemplo, inscripciones menos formales, grafitis. Los de Pompeya son una mina de oro para esto. Ah, los grafitis de Pompeya. Exacto. También tablillas de maldición, cartas privadas de gente con menos formación. Textos que, digamos, se descuadernan un poco de la norma clásica. Entiendo. Directamente de él. Las lenguas romances. Exactamente.
el español, el francés, el italiano, el portugués, el romano, el catalán. Todas vienen de ese latín hablado, no del clásico de los libros. Y una cosa importante sobre el latín vulgar: no era uniforme, ni mucho menos. Variaba muchísimo de una región a otra del imperio y también cambió mucho a lo largo del tiempo. Lógico, en un territorio tan vasto y durante tantos siglos. Claro. Y lo fundamental, insisto, es que este latín hablado, dinámico, variado, es el que siguió evolucionando y con el tiempo dio lugar a nuestras lenguas romances. No murió sin más. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, creo yo, porque siempre nos han machacado con eso de que el latín es una lengua muerta, pero por lo que estás contando parece más bien una transformación, ¿no? Una especie de continuación por otros medios. Totalmente. Esa etiqueta de lengua muerta es como mínimo muy simplista, y en cierto modo es incorrecta si pensamos en esa continuidad. El latín hablado no se evaporó de un día para otro. Se fue transformando. Exacto. Siguió evolucionando en cada territorio del antiguo imperio. Entramos en lo que llamamos latín tardío, más o menos entre los siglos III y VI después de Cristo. ¿Y qué pasa ahí? Pues que los cambios que ya existían en el habla vulgar se hacen cada vez más evidentes. Incluso empiezan a colarse en la escritura, a pesar de los esfuerzos de los gramáticos por mantener la norma clásica. ¿Cambios como cuáles? Pues, por ejemplo, se empieza a usar mucho más las preposiciones en lugar de los casos gramaticales para indicar funciones, el orden de las palabras se vuelve más fijo, más parecido al de las lenguas romances, cambios en la pronunciación, claro. O sea, se iba pareciendo cada vez más a lo que vendría después. Eso es. Y entonces llega un momento clave, la caída del Imperio Romano de Occidente. El famoso año 476. Exacto, la deposición del último emperador. Aunque fue más un proceso que un evento de un día, la pérdida de esa unidad política y administrativa centralizada fue crucial. ¿Por qué? ¿Aceleró la fragmentación del latín? Sin duda. Se forman los reinos germánicos, visigodos en Hispania, francos en la Galia, ostrogodos en Italia. Aunque estos nuevos gobernantes a menudo adoptaron el latín para la administración, para la iglesia, para la ley, ya no había un centro fuerte, como Roma antes, que impusiera una norma lingüística común a todo el territorio. Claro, cada zona empieza a ir más por su cuenta. Exacto. Y si a eso le sumas otros eventos que aumentaron el aislamiento entre regiones, por ejemplo la conquista musulmana de la península ibérica a partir del 711, Que separó España del resto de la Europa cristiana durante siglos. pues eso aceleró todavía más la diferenciación. El latín hablado en Hispania siguió su camino, el de la Galia el suyo, el de Italia otro. Y ahí es cuando ya podemos empezar a hablar de lenguas romances distintas. Efectivamente, hacia los siglos VIII o IX, las diferencias ya son tan grandes que podemos hablar de protoespañol, protofrancés, protoitaliano. Empiezan a aparecer los primeros textos escritos en estas nuevas lenguas vernáculas. ¿Y el rumano? Siempre se dice que es un caso especial. Sí, el rumano es interesante porque quedó geográficamente aislado del resto de la Romania por la llegada de pueblos eslavos y húngaros. Eso hizo que evolucionara de forma un poco diferente, conservando algunos rasgos latinos arcaicos, pero también recibiendo mucha influencia eslava. Entendido. O sea que el latín hablado se transforma en las lenguas romances. Pero, ¿qué pasa con el latín escrito? El culto, el de Cicerón, el que se usaba en los libros, en la iglesia, ese sí que desapareció. Pues no, al contrario. Ese latín culto vivió una segunda vida larguísima y fascinante. Entramos en la época del latín medieval. ¿Qué abarca más o menos? Pues, a grosso modo, desde el 700 hasta el 1500, toda la Edad Media. Fíjate en la paradoja, justo cuando ya nadie hablaba latín como lengua materna en su casa. Se consolida como la lengua escrita por excelencia. Exactamente. Se convierte en la lengua franca escrita de toda Europa occidental y católica. Era la lengua de la Iglesia, por supuesto, pero también de la filosofía, la escolástica, de las universidades que empiezan a nacer, de la ciencia que se hacía, de la diplomacia entre reinos. O sea que si un erudito inglés quería comunicarse con uno italiano, Lo hacían en latín. Y lo más curioso es que se extendió como lengua escrita a zonas donde latín nunca se había hablado. Irlanda, Alemania, Escandinavia, Polonia, Hungría. Toda la élite culta de Europa escribía y se comunicaba en latín. pero imagino que ese latín medieval no sería exactamente igual que el de Cicerón, ¿o sí? No, claro que no. Era un latín, digamos, más funcional, más práctico. A veces simplificaba un poco la gramática clásica, era mucho más flexible y, sobre todo, estaba muy abierto a incorporar palabras nuevas, vocabulario técnico que no existía en la época clásica y también muchas palabras tomadas de las lenguas vernáculas que sí se hablaban.
Era una herramienta de trabajo más que una pieza de museo. Totalmente. Una herramienta viva de comunicación internacional para la cultura y el saber. Y después de la Edad Media llega el Renacimiento. Y ahí tengo entendido que hubo como un intento de volver atrás, de recuperar el latín puro. Así es. A partir del siglo XIV más o menos, figuras como Petrarca en Italia empiezan a mirar con enorme admiración a la antigüedad clásica. Consideraban que el latín medieval se había corrompido, que era bárbaro. Anda, Lo veían mal. Sí, los humanistas querían restaurar el esplendor del latín clásico, el de Cicerón, el de Virgilio. Se dedicaron a buscar manuscritos antiguos olvidados en monasterios, a estudiar a fondo la gramática y el estilo de los autores clásicos. Querían escribir un latín lo más parecido posible al de la Edad de Oro. ¿y ese latín renacido cómo se llama? Pues se suele hablar de latín renacentista o, más en general, para el latín culto usado desde el Renacimiento hasta la Edad Moderna, neolatín. Neolatín. ¿Y este neolatín solo se usó para imitar a los clásicos, para escribir poesía o discursos como los romanos? ¿Qué va? Eso solo es una parte. Lo más importante es que el neolatín se convirtió en la lengua vehicular de la gran revolución científica y filosófica de los siglos XVI, XVII e incluso XVIII. Ah, sí. Los grandes científicos escribían en latín. Todos. Piensa en Copérnico, que propuso el heliocentrismo, su obra está en latín. Piensa en Descartes, el padre de la filosofía moderna, que escribió muchas de sus obras en latín, aunque también usó el francés. Piensa en Spinoza, en Leibniz. Caramba. Y el caso más espectacular quizás sea el de Isaac Newton. Sus Principia Mathematica, el libro que funda la física moderna, se publicó en latín en 1687. ¿En 1687? Eso es increíble. O sea que el latín no era solo una cosa del pasado lejano. Para nada. Durante siglos fue la herramienta fundamental para comunicar el pensamiento más avanzado de Europa. Y no solo se escribía, ¿eh? Se enseñaba activamente en las universidades para hablarlo y escribirlo. Era la lengua de las clases, de los debates académicos, hasta bien entrado el siglo XVIII o incluso XVIII en algunos sitios. Un titular de toda esta parte es: el latín no murió. Una parte, la hablada, se transformó en nuestras lenguas. Y otra parte, la escrita y culta, siguió vivita y coleando como lengua internacional de cultura y ciencia durante siglos y siglos. Una doble vida fascinante. Esa es la perspectiva correcta, sí. Una continuidad impresionante, bajo formas diferentes, no una muerte súbita. Vale, me queda mucho más claro ese proceso. Pero ahora, aterricemos en hoy. Siglo XXI. ¿Dónde queda el latín? Más allá de las clases de instituto para quien las elige o de las ruinas romanas que visitamos como turistas. ¿Se usa para algo práctico? Pues sí, sigue teniendo sus nichos de uso, algunos bastante más visibles de lo que parece a primera vista. A ver, cuéntame. Bueno, en el ámbito oficial, el caso más claro es la Iglesia Católica. El Vaticano lo mantiene como lengua oficial de la Santa Sede, para documentos importantes, encíclicas. Los documentos se publican en latín en el Acta Apostólica Sedis. Ajá. Es también la lengua litúrgica tradicional del rito romano, la llamada misa tridentina, aunque hoy la misa habitual sea en lengua vernácula. Pero se sigue usando, y a veces en misas internacionales se recurre al latín. Y lo del cajero, es verdad. Es verdad. El cajero automático del Banco Vaticano, el IOR, sigue ofreciendo la opción de operar en latín. Es más una curiosidad, un símbolo, pero ahí está. ¡Qué puntazo! Y antes has mencionado los lemas, plus ultra y tal. Exacto, ese es otro uso muy extendido. Se usan lemas en latín por el prestigio, la tradición, la solemnidad que evoca. Muchísimos países tienen lemas latinos. España, como decías, plus ultra. Canadá tiene amari usque ad mare, de mar a mar. El de Estados Unidos también, ¿no? E pluribus unum. Ese es, de muchos, uno. Y luego muchísimas universidades tienen lemas en latín. Veritas en Harvard, por ejemplo. Unidades militares. Los marines de EU con su Semper Fidelis, siempre fieles. Organizaciones, ciudades. Es verdad, si te pones a buscar, están por todas partes. Y hay usos prácticos curiosos. Suiza, por ejemplo, como tiene 4 lenguas oficiales, alemán, francés, italiano y romanche, para evitar elegir una, en las monedas, en los sellos, usa el nombre latino del país, Helvetia. Ah, claro. Y el código internacional de Suiza es CH, ¿no? Eso viene de Confederationa Helvética, la Confederación Helvética. Otro uso práctico del latín para mantener la neutralidad lingüística. Muy inteligente. Vale, usos oficiales, lemas.
¿Y en la cultura popular o en nuestra lengua de cada día? ¿Hay algo más? Pues mira, en el cine a veces se usa para dar autenticidad histórica. Películas ambientadas en la antigua Roma o La Pasión de Cristo, que se rodó en arameo y latín vulgar reconstruido. Cierto. O para crear una atmósfera como de misterio, religión, algo arcano, piensa en El Exorcista, con los ritos en latín. Uf, sí, da más miedo así. También hay compositores que han usado textos latinos en su música, como Stravinsky en Oedipus Rex. Y bueno, como curiosidad moderna, existe una Wikipedia en latín, se llama Bicipedia. No me digas. ¿Y tiene muchos artículos? Pues sí, creo que supera ya los 140.000 artículos, una barbaridad, y hubo emisoras de radio como la de Finlandia que tuvieron noticiarios en latín durante años, Nunti Latini, e incluso hoy hay círculos de conversación donde la gente se reúne para hablar en latín. Alucinante. O sea que hay gente que lo mantiene vivo como lengua hablada, aunque sea en grupos pequeños. Sí, existe ese movimiento del latín vivo, pero donde realmente el latín está omnipresente, aunque no nos demos cuenta, es en el léxico de nuestras propias lenguas. Claro, en las lenguas romances es obvio, somos sus hijas. Evidentemente. El español, el italiano, el francés, el 80-90% de nuestro vocabulario viene del latín. Pero piensa en lenguas que no son romances, como el inglés. El inglés también tiene mucho latín. Muchísimo. Una cantidad enorme de su vocabulario, sobre todo el culto, el técnico, el formal, tiene origen latino. Llegó por varias vías. Por la influencia de la Iglesia, por la conquista normanda, que hablaban una variedad del francés antiguo, y sobre todo, por la adopción masiva y consciente de términos latinos durante el Renacimiento y después, los llamados Inkhorn Terms. ¿Términos de qué? Inkhorn Terms, términos de tintero, palabras cultas latinas que los eruditos introdujeron a propósito en inglés, como imbibe, extrapolate, meditate, rational. Miles de ellas. O sea que el inglés, aunque es germánico en su base, está lleno de latín. Plagado. Y en español, aunque la base ya es latina, también hemos incorporado a lo largo de la historia miles de cultismos directamente del latín escrito, sin pasar por la evolución popular. ¿Cultismos? ¿Cómo cuáles? Pues palabras como spiritus, que viene de spiritus, mientras que la palabra evolucionada sería algo como spiritu. Cátedra, de catedra. Optimu, de optimus. Frígido, de frigidus. Todo el vocabulario científico, médico, filosófico, legal, está lleno de cultismos latinos o griegos adaptados al latín. La nomenclatura de las plantas y animales, por ejemplo. Exacto, eso lo estableció Linneo en el siglo XVIII usando el latín. La terminología médica viene en gran parte de Galeno, que escribía en griego pero fue traducido y comentado en latín. El derecho romano. Entonces, saber algo de latín, aunque sea lo básico, de las raíces, las terminaciones, ¿nos ayuda a entender mejor nuestro propio idioma? Sin la menor duda, te da una profundidad increíble para entender el vocabulario culto, no solo en español, sino también en inglés o francés. Te ayuda a descifrar el significado de palabras nuevas o técnicas que te encuentras. ¿Ya? Y no solo eso, te conecta con las raíces de toda la cultura occidental. Piensa que la educación de las élites intelectuales en Europa y América, hasta hace relativamente poco, se basaba fundamentalmente en el estudio del latín y el griego. Los padres fundadores de EEU, por ejemplo, leían a los clásicos latinos en su lengua original. Es verdad, se nos olvida esa base clásica de nuestra cultura. Por eso, aunque hoy ya no sea mayoritario, sigue habiendo interés en el latín. Hay métodos como el Willox Latin que son muy populares en el mundo anglosajón. Y como decíamos, movimientos como el del latín vivo que intentan enseñarlo no solo para leer, sino como una lengua de comunicación real. Muy interesante todo este legado, hemos recorrido su historia, su transformación, su presencia hoy, pero me queda una curiosidad. ¿Cómo funcionaba realmente? A ver, sin meternos en un curso completo que sería imposible, ¿cuáles eran sus rasgos más llamativos o diferentes a los nuestros? Pues yo diría que lo más característico, lo que más choca al principio cuando lo estudias, es que era una lengua flexiva, o sintética, también se llama. Flexiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la función de cada palabra en la frase, si era el sujeto, el objeto directo, el complemento indirecto, etc., no se indicaba tanto por el orden de las palabras o por usar preposiciones como hacemos nosotros, sino principalmente por las terminaciones de las propias palabras, las desinencias. Ah, por eso siempre se dice que en latín el orden de las palabras era mucho más libre que en español. Exactamente. Porque las terminaciones ya te daban la información clave sobre quién hace qué a quién. Funcionaban como etiquetas pegadas a cada palabra. A ver, ponme un ejemplo sencillo.
El clásico. Puella puerum amat. Significa, la niña ama al niño. Puella acaba en a, que la marca como sujeto, nominativo. Puerum acaba en que lo marca como objeto directo, acusativo. Amat es el verbo, ama. Vale. Pues bien, podrías decir perfectamente puerum puella amat, cambiando el orden y seguiría significando exactamente lo mismo. La niña ama al niño, porque la terminación a sigue diciendo que puella es el sujeto y que puerum es el objeto directo. Ostras, qué curioso. O sea que el orden servía más para dar énfasis o matices, pero no para la gramática básica. Eso es. Daba mucha flexibilidad expresiva. Podías poner la palabra que querías destacar al principio o al final de la frase. Ingenioso, la verdad, aunque me imagino que habría que memorizar un montón de terminaciones diferentes. Hombre, sí. Ese era el sistema de los famosos casos gramaticales. Los casos, sí. Siempre oímos hablar de ellos. ¿Cuántos había y para qué servían así a grandes rasgos? Pues en latín clásico había 6 casos principales. El nominativo, que era para el sujeto, el vocativo, para llamar o invocar a alguien, domine, señor. El acusativo, para el objeto directo, y también para indicar dirección, a dónde. Vale. Luego el genitivo, que indicaba posesión o relación, como nuestro de, el libro de Juan, pues ese de Juan iría en genitivo. El dativo, para el objeto indirecto, nuestro a o para. Doy el libro a María, ese a María iría en dativo. Y finalmente el ablativo, que era un caso un poco cajón desastre. Servía para indicar muchas circunstancias. Lugar desde donde vienes, el instrumento con que haces algo, escribo con la pluma, la compañía, voy con amigos, el modo, lo hago con cuidado. Madre mía, qué de funciones. Y todo eso con terminaciones distintas para cada palabra según el caso y el número, singular o plural. Y según el género, masculino, femenino o neutro, y la declinación a la que perteneciera la palabra. Sí, era un sistema complejo de memorizar al principio. Ya me imagino. Y otra cosa que me llama la atención del latín. No tenían artículos, ¿verdad? Ni el, la, los, las, ni un, una, unos, unas. No, no existían. Cuando decían puer, podía significar el niño o un niño. Tenías que deducirlo por el contexto de la frase o del párrafo. Otro reto más para nosotros. Vale, los casos y la falta de artículos. Algo más destacable de su estructura. Los verbos. Los verbos también eran muy flexivos, claro. Tenían conjugaciones complejas con muchísimas formas para indicar tiempo, presente, pasado, futuro, modo, indicativo para hechos reales, subjuntivo para deseos, posibilidades, órdenes indirectas. Voz, activa, la niña ama, o pasiva, el niño es amado. Además de persona, yo, tú, él, y número, singular, plural. Uf, sí, recuerdo las tablas de conjugaciones. Interminables. Y tenían algunas peculiaridades, como los verbos deponentes. ¿Deponentes? ¿Qué eran? Eran verbos que tenían forma pasiva, terminaciones de pasiva, pero su significado era activo. Por ejemplo, ortor parece pasivo, pero significa yo exhorto, en activo. Había bastantes. ¡Qué curioso! ¿Y el alfabeto? ¿Era como el nuestro? Básicamente sí, es el nuestro. El alfabeto latino deriva del griego, a través del etrusco. Originalmente tenía menos letras. Por ejemplo, la G se añadió más tarde para distinguirla de la C, que al principio representaba tanto el sonido K como el G. Las letras J y U, como las usamos hoy, la J como consonante y la U como vocal distinta de la V, son desarrollos medievales, y la W no existía, claro. Ya, y se escribía como ahora, con espacios minúsculas. Pues no. Originalmente se escribía todo en mayúsculas, lo que llamamos scriptio continua, y a menudo sin separación entre palabras. Todo seguido. ¿Y cómo sabían dónde acababa una palabra y empezaba la siguiente? Por el contexto, y porque estaban acostumbrados. A veces sí usaban un punto a media altura, llamado interpunto, para separar palabras, pero no siempre. Las minúsculas y la puntuación, como la conocemos, son también desarrollos posteriores, de la Edad Media. Vaya, cambio. Y la última duda sobre cómo era, la pronunciación. Siempre hay debates sobre cómo sonaría realmente el latín de César o Cicerón. Sí, es un tema complejo porque no tenemos grabaciones, claro. Pero hay 2 sistemas principales que se usan hoy. ¿Cuáles? Está la pronunciación reconstruida, también llamada clásica o restaurada, que es la que intentan usar los filólogos y académicos, basándose en estudios lingüísticos, en cómo escribían los romanos, en los testimonios de gramáticos antiguos, en cómo evolucionó el latín hacia las lenguas romances.
¿Y cómo sería esa pronunciación? Pues por ejemplo, la C sonaría siempre como K, dirían quiquero, no cichero o cicero. La G siempre como ga suave, como en gato, no como en gente. La V sonaría como la W inglesa. Y muy importante, distinguían entre vocales largas y cortas, que afectaba al ritmo y a veces al significado. Esa longitud hoy a veces se marca con una rayita encima, macrón, o un acento ápice en los libros de texto. ¿Y la otra pronunciación? La otra es la pronunciación eclesiástica o italiana. Es la que tradicionalmente ha usado la Iglesia Católica y está muy influida por la pronunciación del italiano moderno. Ahí la C delante de E, I suena che o TS, la G suena Y, la V suena como nuestra V fricativa. Es diferente. Entiendo. O sea que depende de para qué lo uses, se prefiere una u otra. Generalmente, para estudiar la literatura clásica y la lingüística histórica, se usa la reconstruida. Para el canto gregoriano o la liturgia tradicional se suele usar la eclesiástica. Vale, vale. Pues sí que eran diferentes esas terminaciones y esos casos, como superpoderes gramaticales que hacían que el orden fuera secundario. Complejo, pero fascinante cómo estructuraban el lenguaje de otra manera. Desde luego, requería un buen dominio de la morfología, de las formas de las palabras, no tanto de la sintaxis de orden como nosotros. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Hemos viajado desde las primeras inscripciones encontradas en Roma, Ajá. pasando por la Edad de Oro de su literatura. Hemos visto cómo no murió, sino que se transformó en un montón de lenguas que hablamos hoy. ¿Y cómo siguió viviendo como lengua de cultura durante siglos? Exacto, en los monasterios medievales, en los laboratorios de Newton. Hasta llegar a los lemas que vemos en escudos hoy en día, y ese famoso cajero automático del Vaticano. Un viaje largo, sí señor, y a la vez una especie de fantasma omnipresente en nuestra cultura. Sí, yo creo que esa es una buena imagen. Hemos seguido ese doble camino. Por un lado, la transformación en las lenguas hijas, que son la prueba más evidente de su vitalidad continuada. Millones y millones de personas somos, lingüísticamente hablando, descendientes de Roma. Totalmente. Y por otro lado, esa persistencia increíble del latín escrito como vehículo de cultura, de ciencia, de religión, de poder, adaptándose a cada época, sobreviviendo a la caída del imperio, al nacimiento de las naciones. Su legado está tejido en la trama misma de nuestra civilización occidental. Quizás, para terminar, la reflexión interesante no es tanto si está muerto o vivo. Ya hemos visto que en cierto sentido vive en sus lenguas descendientes y en toda la influencia cultural y léxica que nos rodea. Sí. La pregunta podría ser más bien, ¿de qué manera sigue activo hoy, más allá de esos usos concretos que hemos mencionado? O incluso, y esto es más especulativo, ¿nos aporta algo hoy en día su estructura lógica? Esa forma tan diferente de organizar la información, tan basada en la flexión, en las terminaciones, tan distinta a nuestras lenguas más analíticas? ¿Quieres decir si pensar en latín podría estructurar el pensamiento de otra manera? Quizás. Pues simplemente, si el análisis de esa estructura tan diferente nos puede ayudar a entender mejor no solo cómo funciona el lenguaje en general, sino tal vez nuestra propia forma de procesar y organizar la información. Hay algo valioso que aprender todavía de esa gramática latina, más allá de la curiosidad histórica. No lo sé, es una pregunta abierta. Pues es una pregunta muy sugerente para cerrar esta exploración tan completa. Nos dejas pensando desde luego. Y sin duda nos invita a todos a prestar un poquito más de atención a ese latín que se esconde a plena vista en nuestra vida cotidiana, en las palabras que usamos, en los nombres de las cosas, en las raíces de nuestras ideas. Ha sido un placer desentrañarlo contigo. Igualmente, un placer.